Muy bien, entonces estoy viendo que ya eh, son 5 minutos, ya pasaron los 5 minutos. Vamos a retomar nuevamente. Para ello voy a confirmar si se está grabando la sesión para luego compartirla más adelante con ustedes, y también las presentaciones se las voy a estar compartiendo para que todos tengan el contenido. De ser posible el día de hoy, al momento de ya terminar la sesión del día de hoy, voy a tener el espacio para subirla a Classroom, las presentaciones y muy posiblemente los enlaces de las grabaciones que estamos teniendo. Entonces vamos a retomar donde nos quedamos, y habíamos mencionado que los argumentos vertidos anteriormente nos sirven para explicar la formación de la ciencia jurídica, cómo se forma la ciencia jurídica, entendiendo que la ciencia jurídica es una ciencia social y sus diversas ramas o ciencias particulares. En este caso, cuando hablamos de la ciencia jurídica, sería justamente el derecho, ¿verdad? Diversos científicos del derecho no consideran al derecho como ciencia. Este tema del derecho como ciencia, algunos científicos no la consideran como tal, pero es una minoría que no la considera como tal. Al momento de que usted estudie su maestría en el derecho, va a buscar también el doctorado, ¿verdad? Más adelante. Y va a encontrarse que existen doctorados, como por ejemplo doctorado en ciencias penales, ¿verdad? Entonces, el derecho realmente es un tema en el que hay mucho debate todavía, ¿sí? Va a encontrar usted muchos autores que eh, debaten si el derecho es una ciencia, si es un comportamiento, si es una disciplina o si solamente es una imposición social, ¿sí? Pero al momento de que usted estudie más a profundidad se va a dar cuenta de todos estos criterios que manejan algunos científicos del derecho. Por otro lado, el conocimiento actual y las investigaciones metódicas han permitido establecer teorías sobre el entorno social del hombre, dando como resultado las ciencias que investigan la sociedad y sus expresiones. En este caso tenemos la sociología, la ética, y dentro de esta se encuentra también el derecho. Con estos avances se ha llegado a considerar que una ciencia es un conjunto de conocimientos relacionados. Deben ser ciertos estos conocimientos, no deben de ser empíricos, caso contrario ya caeríamos en un estudio que no es una ciencia como tal. No reuniría las características para ser nombrada una ciencia. Estos conocimientos también deben ser probables, obtenidos metodológicamente, perdón, metódicamente, sistematizados y verificables, que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza. En el caso de los fenómenos jurídicos, las personas pueden intuir un dato de la conducta intersubjetiva y calificarlo de injusto, no equitativo o ilegal, o se pueden estimar que una persona actúa conforme a la ley cuando es correcto, dada la misma etimología del término derecho. Estas apreciaciones intuitivas de las personas serían el conocimiento vulgar. Cuando los juristas se proponen averiguar qué es el derecho, cuál es su forma de operar en la realidad, cuáles son sus conceptos fundamentales, su definición misma, la relación de lo normativo con el contexto social, entonces tiene que planificarse el estudio con todos esos datos y utilizar el método científico para llegar a conclusiones teóricas capaces de conformar un conocimiento científico jurídico. Eso me faltó que agregárselos en la presentación. Voy a estar actualizando la presentación para irle agregando otros temas. Por otro lado, entonces,
retomando el libro, posamos algunas preguntas como, ¿es el derecho una ciencia? Y si sí lo es, ¿qué clase de ciencia es el derecho? La división entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu ayuda a despejar estas dos preguntas. Cuando la concepción positivista inspiraba toda la labor científica, como ya lo dijimos, ciencia era solo aquella que trabajaba sobre datos demostrables, sobre datos verificables en la realidad. Así, en el vocabulario filosófico de Edmond Globot se dice, positivo significa que está establecido de una manera indiscutible. La ciencia positiva es siempre verificable y se opone a los sistemas metafísicos que contienen hipótesis más o menos arbitrarias. Si esa verificación no es posible en las llamadas ciencias del espíritu, el derecho como una ciencia del espíritu, tomando en cuenta que sus datos de estudio no pueden ser objeto de conocimiento científico experimental, se pone en duda su categoría científica. Lo jurídico no puede constituir un dato demostrable según el positivismo filosófico, porque es algo que se modifica constantemente en el tiempo y tiene características distintas en los diferentes espacios terrestres. Acá quiero retomar este punto que está estableciendo este autor porque tiene toda la razón. Al momento de hablar del derecho, el derecho es dinámico. Consideramos al derecho como una ciencia dinámica porque conforme a las nuevas generaciones se van eh, produciendo en la sociedad nuevos derechos o se van reformando las normas que contienen algunos derechos y esos derechos pasan a ser comportamientos permitidos dentro de una sociedad. No sé si pudieran ustedes pensar en algún ilícito o en algún delito que anteriormente era considerado delito y al día de hoy ya no es considerado un delito. Era considerado un delito y ahora ya no es. Ujú. Ah, no sé. En el Código Penal teníamos un delito, la infidelidad, el adulterio, estaba constituido como un delito en nuestro ordenamiento jurídico penal. Al día de hoy, el adulterio ya no es considerado como un delito. Si usted pudiera, como aquí estamos viendo algunos delitos que ya no existen en el ordenamiento jurídico, puede ser que su código penal ya no tenga esas reformas porque ya está actualizado, pero sería de buscar en el Internet eh, algunas versiones más antiguas del Código Penal donde no haya sufrido modificaciones y hacer una, en el derecho comparado, por así decirlo, podría hacer usted una comparación del Código Penal de hace 30 años o un poquito más, 40 años, eh, y el código vigente, el código penal vigente. Entonces, al momento de hacer una comparación de los delitos eh, actuales y los delitos que anteriormente se tenían en el código, ahí se podría dar cuenta cuáles ya no son considerados delitos. Media vez salen del código penal y que no estén regulados en otras ciencias especiales o ciencias, perdón, o leyes especiales o leyes accesorias al código penal, vamos a encontrar esos delitos en algún momento fueron sancionados, fueron considerados como delitos, pero la misma sociedad eh, consideró, digo sociedad porque ustedes saben muy bien que los representantes del pueblo o los representantes de la sociedad, eh, quienes podrían ser considerados representantes de la sociedad y que tienen la facultad de crear y modificar leyes, crear delitos, tipos penales.
En nuestra sociedad guatemalteca, ¿quiénes tienen esa representación de la sociedad, de ser representantes del pueblo? Los representantes de el pueblo en Guatemala, ¿quiénes son? Las máximas autoridades, presidente, vicepresidente. Pero tienen ellos la facultad de crear leyes, modificar, Ah, es el organismo legislativo, el Congreso. ajá, el Congreso de la República, pero ¿quiénes son los representantes o quiénes Los, di- los diputados. los diputados? Así es. Entonces ellos son considerados en ese sentido los representantes de la sociedad o del pueblo, ¿verdad? Y ellos son, al final de cuentas, quienes en Guatemala deciden sobre la creación de nuevos tipos penales, sobre la reforma de algunos tipos, ¿verdad? La derogación de otros tipos penales. Son los diputados al Congreso. En ese sentido, entonces, como mencionaba, retomando el libro, expresando estas situaciones, eh, lo jurídico no puede constituir un dato demostrable porque es algo que se modifica constantemente en el tiempo. Las leyes que tenía Guatemala hace 100 años, hace 80 años, hace 60 años, no son las mismas leyes que nos rigen actualmente, aunque algunas sí eh, nos siguen rigiendo nuestras conductas, pero porque no han sufrido una reforma y que son reformas necesarias, como por ejemplo el código de notariado, ¿verdad? Necesita una reforma inmediata para estar actualizado. Otros códigos, como por ejemplo el Código Civil, no ha tenido una reforma. Ese código, ¿de qué año data el Código Civil? ¿Qué número de decreto es el Código Civil? 106, si no estoy mal. Sí, 106, mil, no, 1864. Ujú. Entonces, y no ha sufrido reforma, el Código Civil necesita una reforma, ¿verdad? Entonces puede ser que algunas conductas reguladas en el Código Civil, en el Código de Notariado, incluso en el Código Penal, en los próximos años vaya a sufrir reformas. Eso significa, y es por eso que estos autores están señalando que no podemos considerar al derecho como una ciencia porque se modifica constantemente, ¿verdad? Esta corriente del positivismo filosófico está indicando que no podemos considerar al derecho como una ciencia porque está eh, en una constante modificación. Y menciona que el jurista prusiano Julius Hermann von Kirchmann en 1847, un alemán, negó al derecho la categoría de ciencia. ¿Por qué él le negó al derecho su categoría de ciencia? Y expresó, el sol, la luna, las estrellas brillan como hace milenios. No ha cambiado, ¿verdad? El sol sigue alumbrando, dando su luz, la luna también y las estrellas también. La rosa sigue floreciendo hoy como en el paraíso. El derecho, en cambio, ha variado en el tiempo. El matrimonio, la familia, el Estado han pasado por las formas más variadas. Si tras largos esfuerzos se ha llegado a descubrir las leyes de la naturaleza y sus fuerzas, esas leyes valen tanto para el presente
como para los tiempos primitivos y seguirán siendo verdaderas en todo el porvenir. No sucede lo mismo en cambio con la disciplina del derecho. Dos palabras rectificadoras del legislador bastan para que bibliotecas enteras se conviertan en basura. Y eso es cierto. Y es por eso que estamos filosofando en este momento, ¿verdad? Preguntándonos si debemos de considerar al derecho como una ciencia o no. Y acá tenemos varios ejemplos de autores que consideran que el derecho no puede ser una ciencia, porque imaginémonos, existen leyes que pueden ser modificadas de la noche a de la noche a la mañana. Se consigue el consenso de los diputados al Congreso y podemos incluso reformar hasta la Constitución, como pasó en El Salvador, que el poder ejecutivo eh, acaparó los otros poderes, el justicia, el sector legislativo, el sector justicia, y muy fácilmente una ley que no podía ser modificada en El Salvador, que en este caso la Constitución, de la noche a la mañana permitió la reelección, ¿verdad? La reelección del presidente. Y es por eso que al día de hoy en El Salvador tenemos nuevamente al presidente Bukele en funciones. Y es por eso que menciona este autor alemán que no le podemos dar una consideración o una categoría de ciencia al derecho, porque son los legisladores que de la noche a la mañana pueden modificarlo. Y en las bibliotecas, teniendo leyes o teniendo escritos, muy fácilmente pueden ser desechados a la basura por ese dinamismo en el que pueden ser modificadas las leyes. Y es por eso ilustra, ¿verdad?, de que el sol ha mantenido su luz, su brillo y que no ha cambiado, pero que el derecho no podemos tomarlo de esa manera, porque el derecho puede cambiar inmediatamente. El día de mañana podríamos esperar de todo de los diputados al Congreso de esta legislatura, ¿verdad? Se ponen de acuerdo, deciden modificar el código de notariado, el código civil, el código penal, incluso la misma Constitución, y sí lo pueden hacer, ¿verdad? Lo que no pueden hacerlo es hacerlo de manera ilegal, ilegítima, ¿sí? Pero ya teniendo un consenso, sí se puede muy fácilmente llegar a modificar cualquier ley que usted se imagine, incluso la Constitución, incluso las 4 leyes constitucionales que tenemos. Entonces, el derecho no sería un dato científico por su constante cambio. Su naturaleza escurridiza y su sujeción inevitable a las pasiones, intereses o decisiones políticas del hombre. Pero, sin embargo, conforme se han fortalecido investigaciones de la vida del hombre en la sociedad, de esas relaciones intersubjetivas, el escepticismo reinante en cuanto a estudiar científicamente el fenómeno jurídico, este fue desapareciendo para arribar a la premisa de que no solo la realidad natural es materia de la ciencia, sino también que lo son los fenómenos normativos que se presentan como pautas o directrices de la conducta humana. Tal es el caso de la ética y el derecho, que integran las llamadas ciencias normativas. Entonces estamos hablando de que el derecho, además de ser una ciencia social, además de ser una ciencia eh, jurídica, también acá bueno, en este libro, en esta bibliografía, también se le está otorgando otra característica de pertenecer a otro grupo de ciencias, no solamente a ciencias sociales, ciencias jurídicas, sino ciencias normativas. Dice que en el caso del derecho la investigación se amplía un poco más porque se estima que lo jurídico no se agota en la norma, sino que se extiende al entendimiento del medio social en que se produce y a los fines del ordenamiento jurídico, dando lugar a disciplinas como la sociología jurídica, la axiología jurídica, la ciencia social en general,
que Augusto Comte denominó como sociología o física social. Estableció que la investigación de la sociedad se debe realizar con el rigor del método científico, superando así el postulado original de la ciencia. Con esa idea, dice Machado Nieto, todas las ciencias sociales fueron positivizándose, penetrando en el ámbito de la cientificidad, procurando de esta manera alcanzar el nivel de la eficacia del saber de dominación que las exitosas ciencias naturales habían logrado durante la última etapa de la revolución industrial. Para finalizar estas generalidades sobre el concepto de ciencia que nos permiten atribuirle esa categoría al derecho, es oportuno transcribir la definición que nos da el maestro guatemalteco Rolando Morgan Sanabria. La ciencia es una ciencia, es un sistema de conocimientos teóricos en desarrollo, objetivos, metódica y técnicamente fundamentados cuya veracidad ha sido comprobada en la práctica y que se refiere al ser en general o a un orden determinado de leyes. El autor guatemalteco Morgan Sanabria, en amplia explicación sobre lo que es el conocimiento científico al desarrollar la teoría de Karl Popper, dice que el desarrollo de los conocimientos científicos dependen del surgimiento de nuevos problemas científicos y de los intentos de resolverlos con conjeturas o teorías nuevas que signifiquen un incremento del conocimiento presente, teniendo en cuenta siempre que los enunciados científicos son conjeturables y no definitivos, puesto que sus comprobaciones no son concluyentes y por lo tanto son susceptibles de crítica posterior. El progreso de la ciencia se da no por la verificación de las teorías, sino por la refutación o falsación de las mismas, las cuales al ser derrocadas son reemplazadas por otras mejores. Esto, a lo que yo entiendo, es que podemos hacer una investigación para poder producir nuevos conocimientos jurídicos, pero esa investigación está sujeta a que pueda venir otro investigador o otro científico y pueda mejorar la investigación previa o la investigación hecha para poder generar eh, un nuevo conocimiento o bien refutar el nuevo conocimiento que había sido establecido con anterioridad. Entonces, según bajo este criterio o bajo la opinión de este autor, eh, el progreso de la ciencia no se da por verificar o comprobar si es verdadero o si es falso eh, un conocimiento, sino refutar ese conocimiento, cuestionarlo y mejorarlo. Conforme a la cita anterior y por la manera como se produce el conocimiento científico, se puede afirmar que el derecho es un dato de la realidad social y por lo mismo objeto de conocimiento científico. Ahora bien, como toda ciencia tiene un objeto particular de estudio. En el caso del derecho existen diferentes opiniones sobre cuál es el objeto embrionario, es decir, cuál es el objeto de estudio del derecho. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el estudio del derecho? ¿Qué podemos decir sobre el estudio del derecho? ¿A qué se dedica como ciencia el derecho? ¿Será que se enfoca a estudiar el comportamiento del ser humano dentro de una sociedad o es el estudio de las normas jurídicas? Yo pienso que es el estudio de las normas jurídicas. El estudio de las normas jurídicas o el comportamiento del hombre dentro de una sociedad. Si se comporta Pero eso bien. sería como sociología. Ujú. Entonces, no. Pero si no es una ciencia, pero en sí el derecho utiliza muchas ciencias. Ah, no, aquí estamos, sí, efectivamente. Pero Acá los autores están
tratando de plantear si efectivamente es una ciencia, si no es una ciencia, entonces, ¿qué es? ¿Verdad? Y acá como estamos aterrizando, menciona que sí podríamos considerar al derecho como una ciencia y en distintas categorías. Una ciencia social, también una ciencia jurídica y una ciencia normativa. Entonces, vimos varios autores. Uno, si no estoy mal, vimos uno, el alemán, que mencionaba que no es una ciencia porque cambia constantemente y de la noche a la mañana por cuestiones políticas se puede llegar a modificar leyes, como el ejemplo que citaba que los diputados en Guatemala, si todos logran un acuerdo de la noche a la mañana, puede pasar lo que en El Salvador, ¿verdad? Pueden modificar la constitución, etcétera. Al final, como conclusión, sí podemos considerar al derecho como una ciencia, ¿sí? Ahora la pregunta era, si ya sabemos para concluir que es una ciencia necesita estudiar un objeto. Si se acuerdan acá la presentación que les citaba acá, cada ciencia tiene su objeto propio de estudio. Entonces la pregunta ahora que yo estaba haciendo y que el libro está eh, realizando también en ese sentido es, considerando al derecho como una ciencia, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿El comportamiento del ser humano dentro de la sociedad o si es la norma jurídica como tal? ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho? Ajá. La norma de un medio La norma jurídica. y la aplicación de la misma. Ok, muy bien. Ajá. Bien, entonces dice acá como respuesta. El derecho expresado en normas que hacen que surja la relación jurídica. Este es problema de la ontología jurídica. Es otra disciplina que se dedica a estudiar, en este caso, esto, la relación jurídica, que como parte de la filosofía del derecho se encarga de precisar cuál es el ser del derecho, cuál es, digamos, la categoría fundamental a partir del cual se forman los fenómenos jurídicos. Si el derecho es un objeto de conocimiento científico, ¿qué clase de objeto es el derecho? Entonces acá se plantean otras preguntas. Eh, Objetos ideales, objetos naturales, objetos culturales, objetos metafísicos. Y cada uno se describe de la siguiente manera. Yo creo que con esto ya terminamos con este tipo de objetos. Cuando hablamos de los objetos ideales, son aquellos que tienen una existencia independientemente de la realidad natural. La idea de un triángulo o un cuadrado, por ejemplo, son ideales porque su forma de figurarse la sabemos y conocemos, independientemente que se nos presenten en una porción de la realidad. En ese sentido, la geometría trabaja con objetos ideales. Con el derecho, ¿piensan ustedes que se trabaje con objetos ideales? ¿Se trabajan con objetos ideales? Sí. Un delito es un objeto ideal porque solo pasa en la mente del, del ser humano, pero para materializarse en la vida del hombre, en la sociedad, nosotros le hemos dado nombres. Por ejemplo, el delito de extorsión, por ejemplo, el delito de mm, responsabilidad de conductores, el delito de homicidio, ¿verdad? Ya materializándose en la sociedad, tienen estos nombres, pero el delito como tal, usted puede ver un delito, puede tocar un delito, puede sentir un delito, no existe el delito como objeto en material, ¿verdad? Que necesite, eh, que haga un lugar en el espacio, que sea una masa que ocupe un lugar en el espacio, a eso me refiero. Solo se
produce en la mente del ser humano. Por eso se considera un objeto ideal. Eh, Luego pasamos a los objetos naturales. Son los del reino de la naturaleza y de ellos se ocupan las ciencias naturales como la química, la física, la biología, la astronomía, la botánica, la zoología, la fisiología. ¿Podría ser considerado el derecho un objeto natural? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que no, porque si fueran objetos naturales serían propios de las ciencias naturales. El objeto de estudio sería de las ciencias naturales. Ahora pasamos a los objetos culturales. Estos son productos del hacer del hombre. El hombre, dice Max Scherzer, es el único animal capaz de producir cultura. El hombre fabrica herramientas, escribe una obra de teatro, hace una escultura, formula una idea, crea normas para regir la conducta intersubjetiva, sean estas del orden moral o jurídico, expresadas en principios, leyes o costumbres que se imponen al grupo social, jurídica y políticamente organizado. Todo esto y mucho más constituye la cultura, como expresión de las ideas que cada tiempo posee y en un lugar determinado. En suma, es el ámbito humano de la realidad. ¿Consideran ustedes que el derecho es un objeto cultural? ¿Es considerado el derecho un objeto cultural? Yo digo que sí, porque crea leyes. Yo sí, sí pienso que sí. Igual, Lick, adhiero a la opinión de la compañera. Ok. Y en efecto, sí, es correcto, porque de cultura a cultura también varían las leyes, ¿verdad? Y es un aspecto cultural. Por ejemplo, no sé si hay alguien acá que haya tenido oportunidad de salir del país, tal vez a Medio Oriente o tal vez a otra cultura diferente a la latinoamericana. No, Lick, yo solo Centroamérica nada más he podido lograr salir. Bien. Y en temas de cultura, tal vez, si logró identificar algún tipo de, digamos, de algo que esté permitido en estos países centroamericanos que no esté permitido en Guatemala, quizá, o alguna ley o algún delito o algo que le haya llamado la atención en el aspecto cultural. Creo que Centroamérica es muy similar, ¿verdad? La cultura que compartimos, somos primos, ¿verdad? No podríamos decir algo que sea tal cual raro. Bueno, tal vez como cita nuevamente el ejemplo del Salvador o Nicaragua, ¿verdad? Es digamos, en Nicaragua la dictadura como tal, que si usted habla mal del gobierno puede ser sujeto a una persecución o a una detención y que eso está bien visto para quienes viven en Nicaragua, por ejemplo. Aunque sabemos que desde el punto de vista de, de una democracia no cumple con ser un país democrático, sino que todo lo contrario. Ahora bien, si nos vamos a El Salvador, podríamos también tomar como ejemplo el aspecto cultural, si lo quisiéramos ver así, porque todos los salvadoreños están felices con el gobierno que tienen, la mayoría, la mayoría. Hay algunos que se oponen, ¿verdad? Pero la mayoría están muy contentos con el gobierno del presidente en funciones. Entonces, retomando, sí, un objeto cultural, el derecho puede ser visto como un objeto cultural.
Y el último que sería objeto metafísico. El objeto metafísico son aquellos que, de acuerdo con la misma etimología del término, están más allá de lo físico, como por ejemplo, más allá de la realidad natural, Dios, el alma, el espíritu. ¿Puede ser el derecho considerado un objeto metafísico? Algo más allá de lo natural, eh, que sea, ¿cómo decirlo? Espiritual. ¿Qué piensan ustedes? Que se tome, que se tome como religión o algo así. Sí, como algo más allá de lo natural, que sea una intervención de Dios, que sea algo que nazca del alma o del espíritu. Mm. Yo pienso que tiene algo que ver, como que tiene relación. Por ejemplo, por ejemplo, como nació en Roma y tiene muchos estatutos sobre cómo era la religión en ese entonces. Y lo podemos ver también en la teoría del nacimiento, en la de donde se protege la vida antes de la concepción. Ok, Y yo lo creo, yo siento que sí, tiene algo. muy bien, ok. Bueno, sí. Creo que acá ya el comentario que cada persona tenga puede también relacionarse con el tipo de fe que tiene la persona, ¿verdad? Eh, yo, También podríamos decirlo que sí, porque en la Constitución también menciona invocando el nombre de Dios. hay un reconocimiento de que Hay- existe algo superior, ¿verdad? exacto, Exacto. entonces yo considero también que sí. Ujú. Sí, correcto. Yo considero que objeto ideal, sí. Objeto natural, no. Objeto cultural es el que más está relacionado y objeto metafísico también. Entonces, por el momento creo que lo vamos a dejar acá. Creo que se nos va a cortar y no sé si hay alguna duda, alguna pregunta de momento. Si no, cerramos porque ya no tenemos tiempo en esta sesión y salimos 5 minutos antes. Muy bien, Lick, gracias, le agradezco bastante. Ahí estamos, Lick. Solo Mu- lo molestamos con las diapositivas más adelante, por favor, Bueno, sí, yo el día de hoy se la voy a tratar la manera de subir, no se preocupen, y también he escaneado el libro del que estoy sacando toda la información. Entonces, ha sido un gusto compartir con ustedes